Visualicemos la siguiente escena por un momento. Es el año 2026. Estamos en plena caminata por las tierras altas de Escocia y de repente el suelo empieza a temblar. Ujú. Al levantar la vista, aparece una bestia salvaje de casi 1 tonelada, una musculatura impresionante, unos cuernos gigantescos, un animal que, según cualquier libro de historia convencional, lleva extinto desde el siglo XVII. Y claro, cualquiera pensaría que esto es un guión descartado de una película de Hollywood tipo Parque Jurásico. Totalmente. Pero no. Es la hoja de ruta científica real, documentada y súper actual que tenemos hoy sobre la mesa. Así que, bueno, vale, vamos a desglosar esto porque el material que estamos revisando para este análisis a fondo es una auténtica pasada. Sí que lo es. Nuestro objetivo hoy es sumergirnos en el concepto de la desextinción, o como lo llaman algunos, la biología de la resurrección. Y tenemos fuentes súper exhaustivas con datos actualizados hasta este mismo año, 2026. Eso es, y cubren de todo, desde los métodos de laboratorio que permiten este aparente milagro, hasta la lista concreta de criaturas que ya están literalmente en proceso de volver. Y, por supuesto, el tremendo laberinto ético que conlleva todo esto. Exacto. Y creo que es crucial establecer desde ya mismo que los documentos no abordan esto como un simple truco de magia de los científicos. Ya. Esta exploración trata realmente sobre el nivel de intervención humana en la biodiversidad del planeta. O sea, no es traer animales de vuelta porque nos parezca curioso. El debate central de nuestro material es si de verdad tenemos la capacidad y sobre todo la responsabilidad de reescribir las reglas de la ecología. Claro, es un peso inmenso. Al revisar las notas veo que la ciencia ha desarrollado, digamos, toda una caja de herramientas de la resurrección y mencionan 3 vías distintas. Ajá. La primera me suena un montón, la clonación. Pero, al leerlo me vino a la cabeza una historia de hace tiempo. Esto nos intentó ya hace un par de décadas aquí en España con una cabra. Sí, la historia del bucardo, la cabra montés de los Pirineos. Es un hito fundamental cuando lees literatura sobre desextinción. En el año 2003, unos científicos españoles lograron clonar a Celia, que había sido el último ejemplar vivo de bucardo. ¡Ostras! Es verdad. Celia. Tomaron el núcleo de una de sus células conservadas y lo metieron en un óvulo vacío de una cabra doméstica. Ya, pero quiero decir, ¿y funcionó? O sea, no veo rebaños de bucardos saltando por los Pirineos ahora mismo. Pues ese es exactamente el problema. La cría logró nacer viva, lo cual fue un hito histórico, una locura. Claro. Fue el primer animal verdaderamente desextinto en sobrevivir al parto. Y hasta ahora el único. Pero la victoria duró literalmente unos minutos. ¡Qué pena! Madre mía. Sí, la cría murió por un defecto pulmonar severo. Y la causa fue la degradación celular. O sea, que tener el ADN guardado no te garantiza un animal sano en absoluto. Para nada. Lo entiendo. Si el ADN antiguo es, no sé, como una cinta de casete que se ha ido estropeando y perdiendo calidad con los años, clonar algo intacto casi siempre va a fallar por esa degradación, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué opciones quedan en el tintero? ¿Estamos atascados biológicamente? En absoluto. Y ahí es donde entra la segunda herramienta que mencionan los documentos, que es la que soluciona el problema de esa cinta estropeada. Me refiero a la edición genética, impulsada por CRISPR. Ah, las famosas tijeras moleculares. Eso es. Aquí la ciencia da un salto espectacular, porque con CRISPR, no necesitas una célula viva intacta, ni siquiera un ADN perfecto. Pero, ¿cómo funciona eso mecánicamente? Porque siempre oigo lo de las tijeras, pero no termino de visualizar cómo un corte de ADN trae de vuelta a una especie entera. Pues, pensémoslo así. Los científicos cogen el genoma fragmentado del animal extinto y lo mapean para identificar qué genes específicos le daban sus rasgos únicos. ¿Vale? Luego cogen el ADN de su pariente vivo más cercano y usando CRISPR, literalmente cortan secciones del ADN moderno y pegan las secuencias del animal extinto. O sea, un corte y pega genético de toda la vida. Exacto. Estás metiendo rasgos antiguos en un genoma moderno que sabes que funciona perfectamente. Fíjate, es muy interesante. Al leer todo esto, no dejaba de pensar en una analogía. Es como restaurar un coche clásico. A ver. Imagina que tienes el chasis oxidado de un modelo de los años 60, pero le instalas un motor de un coche eléctrico de 2026. Ajá. Le pones frenos supermodernos, un navegador de última generación y te pregunto, ¿sigue siendo el coche original de los 60? Ya, claro. ¿O es una réplica moderna que solo se le parece por fuera?
Porque al usar CRISPR me pregunto si de verdad estamos reviviendo a la especie o simplemente disfrazando un animal contemporáneo con un traje prehistórico. Es una buena pregunta. Para usar tu analogía del coche, lo que hace CRISPR no es simplemente cambiar el motor y dejar la carrocería igual. No. No, es más bien como entrar en los planos originales de la fábrica, encontrar exactamente la línea de código en el manual de instrucciones que hacía que los faros tuvieran una forma súper específica, borrar el código moderno y escribir ese código antiguo. Ah, vale. Estás editando el manual desde la base. Eso es. Pero tienes toda la razón en la conclusión. El resultado no es genéticamente puro. En biología a esto se le llama un proxy. Es un híbrido. Un proxy. Vale. Y luego, bueno, los documentos mencionan una tercera vía que me dejó bastante sorprendida. La cría selectiva. Sí, porque, a ver, no requiere laboratorios con láseres ni edición molecular ni nada de eso. La cría selectiva, o backbreeding, esto es simplemente cruzar animales una y otra vez hasta que se parezcan a sus abuelos. Esencialmente sí. Se basa en que los rasgos ancestrales no siempre desaparecen del todo. Ya. Muchas veces se quedan suprimidos, como inactivos en el ADN de los descendientes domésticos modernos. Entonces, si seleccionas cuidadosamente a los individuos que muestran vestigios físicos de esos rasgos... El fenotito, ¿no? Exacto, el fenotipo. Si los cruzas durante generaciones, buscas hacer aflorar otra vez la apariencia del animal original. Pero, volviendo a la analogía de antes, esto te daría un coche que se ve exactamente como el de los años 60, pero bajo el capó sigue siendo moderno. Su comportamiento y su genética interna son del presente. Sí, pero lo fascinante aquí es que, desde una perspectiva estrictamente ecológica, los documentos sugieren que esa pureza genética de la que hablábamos quizá no sea tan importante. Ah, ¿no? No, porque estos proxies no se diseñan para ser piezas estáticas en un museo. Se crean para cumplir una función concreta. Claro, el ecosistema no mira el carné de identidad genético. Eso es, el ecosistema no tiene un lector de secuencias de ADN. El ecosistema lo que siente es el impacto físico del animal. O sea, si un proxy pastorea, si dispersa semillas, si afecta el terreno exactamente igual que lo hacía la especie extinta, entonces el rompecabezas ecológico vuelve a encajar perfectamente. ¡Qué pasada! Esa perspectiva lo cambia todo. O sea, no buscamos una fotocopia, buscamos a un trabajador que haga el mismo trabajo que quedó vacante. Exactamente. Y ya que entendemos el cómo, toda la mecánica de estas tres vías, los documentos entran de lleno en el quién, el zoológico del futuro que se está gestando en los laboratorios ahora mismo. Sí, sí. Y retomemos esa bestia escocesa de la que hablábamos al principio de todo, el uro. Pues mira, el uro es el candidato ideal para explicar lo de la cría selectiva. Era el antepasado salvaje, enorme de todo el ganado vacuno europeo moderno. Sobrevivió durante milenios. Hasta que nos lo cargamos, claro. Pues sí. Lamentablemente fue cazado hasta su extinción, en 1627, por la nobleza europea. Era un trofeo. Y las fuentes mencionan proyectos alucinantes como el Taurus Project y el Urus Project. Están combinando esos cruces tradicionales de ganado primitivo con tecnología de secuenciación moderna para ir mucho más rápido. Ajá. Y lo fuerte es que tienen un objetivo fijado en el calendario para 2026, reintroducirlos en las tierras altas de Escocia, literalmente el año en el que estamos. Es que es inminente. Es inminente, total. Y los avances en el mundo de la edición genética van aún más rápido, si cabe. En abril de 2025, el material reporta que una empresa, Colossal Biosciences, hizo una presentación que paralizó a la comunidad científica por completo. Ya lo creo. Mostraron al mundo 3 cachorros vivos modificados genéticamente a partir de lobos grises para replicar al lobo terrible. Los llamaron Romulus, Remus y Khaleesi. ¿Qué sutileza con los nombres, por favor? Sí, muy épico todo. Pero, espera, a ver, un momento, porque al leer esta parte en las notas tuve que parar. Dice que usaron perros domésticos como madres sustitutas. Así es. Pero, ¿cómo es mecánicamente posible que un perro común, no sé, un labrador o algo parecido, geste a un lobo prehistórico, el famoso lobo terrible de Juego de Tronos, sin que su sistema inmunológico rechace el embrión? Suena a ciencia ficción total. Ya, es una reacción muy comprensible, pero tiene una explicación evolutiva que es brillante. A ver, el lobo gris, el perro doméstico y el extinto lobo terrible comparten un ancestro evolutivo súper reciente. Vale. Su maquinaria reproductiva básica es casi idéntica y además los científicos aprovechan un mecanismo que es natural. Durante el embarazo, el sistema inmunológico de los mamíferos reduce temporalmente sus defensas para no atacar al feto.
Claro, porque el feto tiene la mitad de ADN extraño del padre. Exacto. Entonces, lo que hicieron fue crear embriones editados con CRISPR para tener los rasgos del lobo terrible, y los implantaron en razas de perros grandes que coinciden en tamaño uterino con la especie antigua. Básicamente, engañan al cuerpo del perro para que asuma el embarazo como si fuera suyo. O sea, hackean un proceso natural que ya existe. Es increíble. Es una pasada. Y luego pasamos a la gran megaestrella de esta lista, que es el proyecto del que creo que todo el mundo ha oído hablar, el mamut lanudo. Sí, el de George Church. Ese, liderado por George Church en Harvard. Están usando al elefante asiático como plantilla base. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes hablan de un paso intermedio que ocurrió en marzo de 2025. Los ratones. Ratones lanudos. O sea, ¿por qué ratones? ¿Y cómo supieron qué genes del mamut tenían que insertarles a unos pobres ratones? Pues para entender esto, hay que ver el problema logístico que tenían. Un elefante tiene un ciclo de gestación de casi 2 años. ¡Tela! Y tarda más de una década en alcanzar la madurez sexual. No puedes ponerte a hacer pruebas de ensayo y error genético con ellos. Es demasiado lento y carísimo. Ya, tiene sentido. Así que los científicos extrajeron ADN de restos de mamut que estaban perfectamente conservados en el permafrost siberiano. Al secuenciar ese ADN y compararlo gen a gen con el de los elefantes actuales, identificaron exactamente qué secuencias de código controlaban la densidad del pelo y la acumulación de grasa bajo la piel. ¡Ostras! Y para probar si su hipótesis funcionaba, usaron CRISPR para insertar esas secuencias del mamut en embriones de ratones de laboratorio. O sea, que hicieron como una prueba de software en un hardware mucho más pequeño y rápido. Exactamente eso. Y nacieron ratones con un pelaje denso y una resistencia anómala al frío. Demostraron que el mecanismo de edición funcionaba perfectamente antes de tocar a un solo elefante. ¡Madre mía! Es que ver ratones lanudos corriendo por un laboratorio tiene que ser una experiencia súper surrealista. Desde luego. Y la lista no acaba, y tenemos al tilacino, el icónico tigre de Tasmania que se extinguió en 1936 por una negligencia en un zoológico en Australia. Ajá. Pues los documentos de octubre de 2024 señalan que han reconstruido su genoma casi al 99,9%. Y todo a partir de un cráneo que ha estado conservado durante más de un siglo. Es fascinante. Lo que me lleva a otra duda logística o mecánica. ¿Cómo sacas ADN que se pueda leer de un hueso de 110 años que ha estado acumulando polvo en una estantería? Pues ese es el gran triunfo de la bioinformática actual. Como decíamos antes con la cinta de casete estropeada, el ADN en ese cráneo estaba destrozado, hecho polvo. No había cadenas largas de información, sino millones de fragmentos microscópicos dañados por el paso del tiempo y las bacterias. Un puzzle imposible. Pues la tecnología actual toma todos esos microfragmentos, los secuencia y usa superordenadores para buscar patrones que se superpongan. ¿Vale? Para que lo visualicemos, es como si alguien metiera un libro entero en una trituradora de papel. Uf. Y tú usarás un programa informático para reconstruir el texto buscando palabras que coinciden en los bordes de cada trocito de papel roto. Ostras. Y claro, usando el libro de un pariente vivo cercano, como un ratón marsupial en este caso, como guía general para saber por dónde vas. Madre mía, es como resolver el rompecabezas más complejo de la historia de la humanidad. Literalmente. Y con métodos parecidos, leo que en septiembre de 2025 cultivaron células germinales para el mismísimo pájaro dodo a partir de su pariente vivo, la paloma de Nicobar. Están cercando al concepto de extinción por todos los frentes posibles. Así es. Sin embargo, los documentos hacen una pausa muy interesante llegados a este punto. A ver. Mientras el mundo entero mira hacia estos laboratorios de alta seguridad esperando ver lobos prehistóricos y mamuts paseando, el mayor éxito real, tangible y 100% puro de la desextinción ha ocurrido sin edición genética, Sí. sin ratones peludos y sin ruido mediático. Totalmente de acuerdo. Hay una ironía que es maravillosa en estos textos. O sea, invertimos cientos de millones en tijeras moleculares, en vientres de alquiler caninos, pero el verdadero milagro pertenece al reino vegetal. Exacto. El caso de la palmera datilera de Judea. Es una crónica fascinante, de verdad. Fíjate, en la década de los 60, unos arqueólogos estaban excavando el palacio de Herodes el Grande en la fortaleza de Masada. Ajá. Y encontraron un puñado de semillas antiguas. Estuvieron guardadas en un cajón durante 40 años, hasta que en 2005, investigadores en Israel decidieron intentar germinarlas. Y hablamos de semillas de hace 2000 años de antigüedad. Hay que detenerse un segundo a pensar en eso, ¿eh?
El Imperio Romano llegó a su máximo esplendor y colapsó. Sí, sí. Se libraron innumerables guerras mundiales, revoluciones industriales. Y esa pequeña semilla simplemente estaba ahí, en silencio, intacta. Increíble. Y luego llega alguien, le echa un poco de agua, unas hormonas, la pone en un simple calientabiberones. Y brota. Así de simple. La llamaron Matusalén, por cierto. Y la historia mejora, porque luego germinaron semillas femeninas. A una la llamaron Hannah. Y en 2021 produjo dátiles reales, comestibles y súper ricos, según dicen. Revivieron una especie de palmera que se creía perdida desde las cruzadas. Es una locura absoluta. Es espectacular. Y este contraste tan bestia genera una pregunta obvia en la comunidad científica. Claro, el porqué de todo esto. Exacto. ¿Por qué invertir tanto dinero y esfuerzo tecnológico en megafauna gigantesca, en mamuts, si revivir plantas es muchísimo más factible, barato y quizás más seguro ecológicamente? Ya. La respuesta que dan los documentos es el concepto de especies bandera. ¿Y qué significa eso exactamente, de especie bandera? Pues significa que un mamut lanudo o un dodo o un tilacino actúan como gigantescos imanes de atención pública. Ah, claro, marketing. Y financiera, sobre todo. Capturan la imaginación colectiva de la gente. El argumento es que los fondos masivos que atraen estos proyectos tan espectaculares sirven para financiar el desarrollo de tecnologías genéticas revolucionarias. O sea que el dinero gotea hacia otras investigaciones. Eso es. Tecnologías que luego pueden, y de hecho ya se están utilizando ahora mismo, para salvar de la inminente extinción a especies críticas que están vivas hoy en día. Ya, como el rinoceronte blanco del norte que lo mencionan las notas. Exactamente. El mamut, en el fondo, es el reclamo espectacular para financiar la salvación del ecosistema actual. Vale, ahora entiendo la estrategia financiera. Tiene toda la lógica del mundo. Sí, Pero claro, inevitablemente, tras analizar el cómo se hace y qué se está haciendo exactamente, las fuentes nos empujan contra la pared más dura de todo este tema. el dilema ético. Claro, la pregunta que lo engloba absolutamente todo. ¿Solo porque tenemos la tecnología para hacerlo? ¿Deberíamos hacerlo realmente? Las implicaciones éticas y ecológicas son, bueno, abrumadoras, la verdad. Sin duda. Y las fuentes reportan un debate que está intensamente polarizado. No hay respuestas fáciles aquí. Ya me imagino. Empezando por el argumento moral más fuerte a favor de la desextinción, que es la responsabilidad histórica. Claro, reparar el daño. Eso es. La ciencia señala que actualmente estamos atravesando la sexta extinción masiva de la historia del planeta Tierra. ¡Qué desastre! Y a diferencia de las 5 anteriores, que fueron por meteoritos o actividad volcánica extrema, esta es obra nuestra, es culpa nuestra. La destrucción de hábitats, la contaminación, el calentamiento global. Ya, somos el meteorito esta vez. Exactamente. Por lo tanto, el sector favorable argumenta que tenemos la obligación moral profunda de utilizar esta tecnología puntera para limpiar el desastre ecológico que hemos causado. No lo ven como jugar a ser Dios, lo ven como reparar un daño enorme. Como una especie de penitencia biológica, ¿no? Podría decirse así, sí. Y luego están los enormes beneficios ecológicos hipotéticos que prometen. Por ejemplo, el documento cita nuevamente al biólogo George Church defendiendo a capa y espada que los mamuts podrían combatir el cambio climático. Pero, a ver, ¿cómo exactamente una manada de elefantes peludos enfría la Tierra? ¿Cuál es la mecánica detrás de eso? La mecánica es súper fascinante y se basa en el papel que tenía el mamut como ingeniero de ecosistemas. Vale. A ver, en la tundra siberiana actual, durante el invierno, la gruesa capa de nieve actúa como una manta aislante. Ajá. Mantiene el permafrost subterráneo, que está lleno de carbono, relativamente cálido. Y eso está acelerando su deshielo y liberando gases de efecto invernadero de forma masiva. Un círculo vicioso. Pues la hipótesis de Church sostiene que si introduces manadas inmensas de cientos de miles de kilos de peso, estos animales van a pisotear la nieve mientras buscan pasto seco debajo. Ah, y al compactarla. Al compactar la nieve, eliminan esa capa aislante. Y eso permite que el frío extremo del aire ártico penetre profundamente en el suelo. Literalmente refrigerarían la tierra con sus pisadas, manteniendo el permafrost bien congelado. Ostras, ese es un concepto alucinante. O sea, animales gigantes actuando como el sistema de refrigeración natural del planeta. Es una idea muy audaz. Pero, por supuesto, leyendo los documentos también se exponen los argumentos en contra, que son increíblemente pragmáticos y lógicos. Desde luego. Traer de vuelta una especie
Y sobre todo mantener una población que sea viable en la naturaleza cuesta decenas de millones. Muchísimo dinero, sí. Y los críticos sostienen que esto es un despilfarro absoluto de recursos que son finitos en un mundo donde miles de especies que están vivas hoy se van a extinguir esta misma década por falta de fondos de conservación. Claro, es un dilema de asignación de recursos brutal, sin ninguna duda. Pero es que desde la biología pura, las fuentes señalan un riesgo que es aún más profundo que el económico. ¿A qué te refieres? Se trata de un concepto ecológico que se llama exclusión competitiva. Hay que entender que los ecosistemas no son museos estáticos que dejan, digamos, una habitación vacía a la espera de que el animal extinto regrese de sus vacaciones. La naturaleza aborrece el vacío. Para visualizarlo mejor, es como, es como si te vas de tu piso de alquiler, desapareces durante 10 años y un día vuelves exigiendo recuperar tu habitación así sin más. Ajá, exacto. Pero claro, ahora resulta que hay una familia entera de 5 personas viviendo ahí, con sus propios muebles, su vida y sus propias reglas. El ecosistema ya ha pasado página, ¿no? Esa es una metáfora perfecta. El hábitat y los recursos que antes utilizaba el animal extinto, ahora mismo están siendo utilizados por otras especies. Especies que han evolucionado y se han adaptado a ese nuevo equilibrio en su ausencia. ¡Qué fuerte! Claro. Si tú introduces de golpe a un depredador antiguo o a un herbívoro masivo como el mamut, no llega como un rey recuperando su trono de forma pacífica. Llega como un factor desestabilizador tremendo. Un terremoto ecológico. Paradójicamente, la especie resucitada para sanar el planeta podría convertirse en una especie invasora devastadora dentro de su propio y antiguo hogar. Podría llevar a especies actuales a la extinción. Es un efecto dominó aterrador, si lo piensas bien. Sí que lo es. Y si todo esto ya genera cierto vértigo con lobos y con pájaros gigantes, hay una sección final en este debate ético que verdaderamente te deja helada. La línea roja absoluta. Sí. ¿Qué ocurre si aplicamos esta misma tecnología, estas tijeras de CRISPR y los vientres sustitutos, a especies con altas capacidades cognitivas? Específicamente, el debate sobre revivir a los neandertales. Uf. Ahí nos asomamos al abismo ético absoluto, en los documentos. Tela. Los neandertales eran homínidos con cerebros incluso más grandes que los nuestros. Tenían cultura, rituales funerarios, capacidad para el pensamiento abstracto y, según dicen, muy probablemente un lenguaje complejo. O sea, personas a efectos prácticos. Claro. Si tú recrearas un neandertal en un laboratorio hoy en día, estarías trayendo a la existencia a un ser plenamente autoconsciente, con una capacidad humana, real, para el sufrimiento psicológico y emocional. Y el problema fundamental que plantean los textos es el vacío legal, ¿verdad? Exacto, el vacío legal es terrorífico. Legalmente hoy en día, los derechos humanos universales se aplican únicamente a la especie Homo sapiens. ¡Ostras! Un neandertal, siendo genéticamente otra especie distinta, no estaría automáticamente protegido por las leyes de derechos humanos. Al carecer de estatus legal, podrían ser tratados como propiedad intelectual, No me lo puedo creer. patentados por corporaciones tecnológicas o retenidos como sujetos de investigación permanente en unas instalaciones. Serían literalmente ratas de laboratorio con conciencia humana. Es una violación de la autonomía y los derechos fundamentales, y lo es antes siquiera de su concepción. Es escalofriante. Entonces, al revisar todo esto, me pregunto, ¿qué significa todo esto realmente para nosotros? Después de diseccionar métodos asombrosos, las especies en lista de espera, los conflictos éticos, me viene a la mente un escenario que los propios documentos insinúan. A ver, Un escenario que es profundamente cínico, pero tristemente muy realista. Imagina que gastamos 15 años de esfuerzo y 500 millones de euros en revivir de forma exitosa al mamut lanudo. vale. Construimos santuarios espectaculares, preparamos toda la tundra y los liberamos con una gran celebración global televisada. Ujú. Y resulta que un mes después, unos cazadores furtivos los masacran por el valor incalculable de su marfil extinto en el mercado negro asiático. Uf, es una hipótesis devastadora porque apunta directamente a la raíz de toda la crisis medioambiental. Exactamente. Es que me hace cuestionar si todo este despliegue de tecnología CRISPR y ciencia ficción hecha realidad está solucionando verdaderamente la enfermedad subyacente que padece nuestra relación con la naturaleza. Ya. O si simplemente estamos tratando los síntomas, poniendo la tirita tecnológica más cara e impresionante de toda la historia humana. Si volvemos a extinguir al mamut por pura codicia, es que no hemos aprendido absolutamente nada.
Y ese es, de hecho, el consenso de precaución más potente que emerge de estas fuentes. La desextinción es una proeza científica deslumbrante. De eso no hay duda. Ninguna. Pero no puede funcionar como un pase libre o una especie de indulgencia tecnológica moderna que justifique nuestra continua destrucción del medio ambiente. Si las fuerzas económicas, climáticas o sociales que condujeron a la extinción original no se resuelven, de base, resucitar a la especie es simplemente condenarla a morir 2 veces. Es una síntesis perfecta, la verdad. Para recapitular este extenso análisis a fondo que hemos hecho hoy, hemos visto cómo la clonación clásica tropezó con la degradación del ADN, el caso del bucardo español. Sí, Como CRISPR y la cría selectiva abrieron la puerta a crear estos proxies ecológicos, eso es. como lobos y ratones peludos ya están naciendo modificados en los laboratorios de medio mundo, y como una semilla de la época romana germinó de forma milagrosa, sin láseres ni nada. Exacto. Todo ello envuelto, claro, en un debate gigantesco sobre el límite de nuestra injerencia en la naturaleza y los derechos de estas nuevas especies que estamos creando. Pero antes de cerrar, hay un último concepto escondido en el material de origen que me parece vital introducir aquí. Cuéntame. Porque da un giro por completo a esta narrativa de que los humanos somos los únicos controlando la vida y la muerte. Es un fenómeno documentado, real, llamado evolución iterativa. Evolución iterativa. ¿Y eso en qué consiste exactamente? Pues las fuentes exponen el caso del rascón de Aldabra. Ajá. Es una ave endémica, incapaz de volar, que vivía muy tranquilamente en un atolón de coral aislado en el Océano Índico. Bueno, pues resulta que hace unos 136.000 años, un evento geológico masivo causó que el nivel del mar subiera repentinamente, hundiendo la isla entera. Madre mía. Y al no poder volar para escapar, imagino que la especie completa del rascón pereció bajo las aguas. Extinción total y absoluta. Fin de la línea evolutiva. El interruptor binario del que hablábamos al principio. Adiós rascón para siempre. Sin embargo, aquí viene lo verdaderamente extraordinario del asunto. Decenas de miles de años después, el nivel del mar volvió a descender y la isla resurgió del océano, evidentemente vacía, sin fauna terrestre. Vale. Y mucho tiempo después, otra especie distinta de rascón, esta vez una que sí tenía capacidad de volar, llegó volando de África continental y colonizó la isla recién emergida. Vale, o sea, un nuevo inquilino ocupando el hábitat vacío. Pero al no haber grandes depredadores en esta isla tan remota, los descendientes de estas aves empezaron a cambiar. A lo largo de generaciones y generaciones, la selección natural hizo que volar fuera un gasto innecesario de energía para ellos. Ah, ya veo por dónde vas. Así que perdieron gradualmente la capacidad de volar. De forma completamente natural y sin intervención de ninguna tijera molecular en un laboratorio, la evolución esculpió a estos nuevos pájaros hasta convertirlos en una criatura anatómica y físicamente idéntica a la especie original que se había ahogado 100.000 años atrás. ¡Qué barbaridad! Es decir, que la propia naturaleza fabricó su propio proxy. Tal cual. La naturaleza desextinguió al ave por sí sola, llenando exactamente el mismo vacío ecológico que se había creado, simplemente aplicando tiempo y presión ambiental. Pregunta monumental al terminar de revisar todo este material. Ya lo creo. Si sabemos fehacientemente que la naturaleza posee sus propios mecanismos para regenerar especies, para llenar nichos vacíos y corregir los desequilibrios, si tan solo le damos el espacio y el tiempo geológico suficiente, entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? Nos obliga a confrontar de frente el motivo real detrás de nuestras acciones en los laboratorios. Exactamente. O sea, son nuestros colosales esfuerzos genéticos multimillonarios una verdadera tabla de salvación imprescindible para la supervivencia de la biodiversidad planetaria? ¿O son en el fondo una versión impaciente, increíblemente arrogante y acelerada por la culpa humana de un bucle evolutivo natural que en realidad no terminamos de comprender? Las aguas de la biología, donde antes veíamos esa claridad absoluta entre la vida y la muerte definitiva, ahora están irremediablemente turbias. Y esta profunda conversación que hemos comenzado hoy, bueno, apenas acaba de empezar. Cuando cualquier persona le pide a una inteligencia artificial que escriba un poema divertido o, no sé, que resuma un documento gigante, hay como una especie de ilusión óptica, ¿verdad? Totalmente.
parece que todo ocurre por arte de magia. O sea, siempre hablamos de la nube. Y claro, la nube suena a algo etéreo, a vapor de agua inofensivo, a algo limpio y que no pesa nada. Ya, es una metáfora súper engañosa. Exacto. Lo que casi nunca nos paramos a pensar es que ese pequeño poema o esa imagen fotorrealista que acabamos de generar, pues acaba de forzar a una central térmica a quemar un poco más de gas o de carbón real. Carbón físico y desde luego muy contaminante. Es un contraste brutal, la verdad. Nos hemos acomodado muchísimo en esa falsa sensación de inmaterialidad. Y sin embargo, la revolución digital que estamos viviendo ahora mismo es, con diferencia, la industria más pesada y material que existe en el planeta. Y vaya si pesa, madre mía. Porque cuando nos adentramos en el ecosistema de la inteligencia artificial moderna, la famosa nube choca de frente contra el suelo de hormigón. Literalmente. Así que hoy, en nuestra inmersión de hoy, vamos a desmontar esa ilusión. Para ello, tenemos sobre la mesa un recurso interesantísimo. Es un extenso artículo de Wikipedia sobre los centros de datos de IA, con datos súper actualizados a nuestra fecha actual, este mismo mes de abril de 2026. Una información vital ahora mismo. Desde luego. El objetivo principal de este análisis a fondo es explorar esta maquinaria física, que es inmensa, es ruidosísima y sobre todo carísima. Todo esto que hace posible que la IA funcione. Porque, a ver, no hace falta tener un título en ingeniería informática para entender esto. El objetivo aquí es traducir toda esta complejidad, porque la IA está alterando la economía global e incluso la red eléctrica. Y el punto de partida fundamental para entender todo esto es asumir que lo que llamábamos centro de datos, pues ha mutado por completo. Ujú. Llevamos décadas almacenando fotos, correos electrónicos, páginas web en servidores tradicionales, pero lo que se está construyendo hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con los edificios tecnológicos de hace 5 o 10 años. O sea, es una bestia completamente diferente. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque claro, para comprender la magnitud de los recursos que consumen, primero hay que mirar cómo son físicamente por dentro, ¿no? Eso es. Las fuentes hablan continuamente de un cambio del procesamiento lineal al procesamiento en paralelo. ¿Cómo explicamos esto de forma sencilla? Pues a ver, esa es la clave técnica absoluta. Un centro de datos tradicional, el típico de toda la vida para una web normal, utiliza procesadores estándar, las famosas CPUs. Una CPU está diseñada para resolver tareas secuenciales rapidísimo. O sea, para que nos hagamos una idea, podríamos imaginar a una CPU como, no sé, como un brillante catedrático de matemáticas que es capaz de resolver una ecuación súper compleja paso a paso. O sea, un genio solitario trabajando a toda velocidad. Exacto, justo eso. Pero claro, el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, todo lo que es la IA generativa, no funciona así en absoluto. No requiere resolver un solo problema hipercomplejo, sino realizar millones o miles de millones de cálculos probabilísticos al mismo tiempo. Para adivinar la siguiente palabra de una frase, por ejemplo. Eso es. Para adivinar qué palabra va después o para renderizar el color de 1.000.000 de píxeles a la vez, un catedrático no te sirve. Ya, claro. Lo que necesitas es el equivalente a 10.000 estudiantes de primaria resolviendo sumas básicas, pero todos al mismo tiempo. Y eso, básicamente, es el procesamiento en paralelo. Entendido. Por eso la IA depende de estos aceleradores especializados, principalmente las famosas GPUs, las unidades de procesamiento gráfico. Y claro, ahí es donde entra la física pura y dura del problema. Porque, a ver, alimentar a 10.000 estudiantes cuesta muchísima más energía que alimentar a un solo catedrático. ¿Una barbaridad más? Es que, leyendo los datos del artículo, el salto en el consumo eléctrico es que te deja cuadros. Un bastidor de servidores estándar, lo que en el mundillo se conoce como un rack, consume en un centro normal entre 5 y 10 kilovatios. Ujú. Pero un rack dedicado exclusivamente a estas GPUs de inteligencia artificial, ojo a esto, se dispara por encima de los 60 kilovatios. Es un incremento de densidad de potencia que no tiene precedentes en la historia de la computación. Cada chip individual chupa entre 250 y 500 vatios. Una locura. O sea, si usamos una analogía física, un centro de datos tradicional vendría a ser como un garaje inmenso lleno de furgonetas de reparto, ¿no? Sí,
Me gusta esa imagen. Son fiables, hacen su ruta de siempre, tienen un consumo muy predecible. Bueno, pues lo que estamos construyendo ahora es ese mismo edificio, ese mismo garaje, pero metiendo dentro cientos de monoplazas de Fórmula 1 y pisando el acelerador a fondo todos a la vez las 24 horas del día. Es el escenario perfecto para un desastre térmico. Totalmente. Lo cual me lleva a una duda súper lógica y creo que cualquiera que nos escuche se lo preguntará. Si la demanda ha explotado tanto, ¿por qué no pueden simplemente comprar estos chips nuevos, meterlos en los edificios viejos que ya tienen y a correr? Lo fascinante aquí es que, siguiendo tu analogía, si tú metes cientos de monoplazas de Fórmula 1 acelerando a fondo en un garaje cerrado, no es que te quedes sordo, es que el edificio entero se derrite. Literalmente. Madre mía. Es que los cables de un edificio de oficinas convencional o de un centro antiguo simplemente saldrían ardiendo, harían saltar los plomos de toda la manzana al intentar canalizar esa cantidad de energía. Y ojo, no es solo la electricidad que entra. Claro, el calor. Exacto, es el calor inmenso que sale. Los sistemas de refrigeración por aire que usábamos hasta ahora, los típicos ventiladores gigantes, son completamente inútiles frente a un rack de 60 kilovatios. Se ríen de un ventilador. Claro, ahora hace falta refrigeración líquida directa al chip, tuberías inmensas, bombas de agua de grado industrial. Es que la densidad de potencia de estos nuevos recintos supera en 100 veces la de un edificio normal. Así que no puedes poner un parche, te toca demoler y construir de cero. Y construir desde cero estas, digamos, pistas de Fórmula 1 tecnológicas, pues no es precisamente barato. A mí me resulta fascinante ver cómo esta necesidad tan física, tan de termodinámica básica, de rediseñar edificios, ha provocado una absoluta locura financiera. Una fiebre del oro totalmente. Es que las cifras de inversión que recogen las fuentes son muy difíciles de procesar. Atención a esto. Solo para este año, para 2026, se estima que el gasto de las grandes tecnológicas en estos centros va a rondar los 650.000 millones de dólares. Es abrumador. Y espera que Citigroup proyecta que de aquí a 2030 el gasto será de 2,8 billones y McKinsey lo eleva a casi 7 billones a nivel mundial. Billones europeos, ¿eh? Millones de millones. Es que es una inyección de capital que supera el Producto Interior Bruto de muchísimos países desarrollados. Y claro, esto ha reconfigurado todo el ecosistema corporativo. A ver, explícanos eso. Pues mira, tradicionalmente este sector lo dominaban los que llamamos hiperescaladores, gigantes que todos conocemos. Google, Amazon. Exacto. Google, Meta, Amazon, Oracle. Pero la demanda de computación es tan salvaje ahora mismo que ha surgido una especie nueva, los neoclouds. Neoclouds. Sí, compañías como CoreWeave, Nebius o Nscale. Son empresas que están naciendo y creciendo a un ritmo exponencial con un único propósito en la vida: alquilar esta infraestructura de GPUs por horas a otras empresas. Pero lo que realmente me parece de película de ciencia ficción de todo esto no es la tecnología en sí, sino la pura ingeniería financiera que están usando para pagar todo este hardware. O sea, ¿cómo consiguen el dinero? Claro, por ejemplo, Meta tiene en marcha el proyecto Hyperion en Luisiana, que es un macrocentro de 5 gigavatios. Pues en lugar de endeudarse directamente ellos, están montando vehículos de propósito especial. Firmas de inversión como Blue Owl o BlackRock están metiendo 30.000 millones de dólares. O sea, externalizando el riesgo financiero, básicamente. Exacto. Pero el caso que me ha dejado verdaderamente a cuadros es el de estos neoclouds que comentabas. CoreWeave ha pedido préstamos por valor de 12.400 millones de dólares a bancos de toda la vida, tipo JP Morgan o Goldman Sachs. Ujú. ¿Y el aval para ese préstamo multimillonario? ¿La garantía? Son las propias tarjetas gráficas de Nvidia que van a comprar con el dinero. Es tremendo. Están usando puro hardware informático como garantía para préstamos a escala estatal. A ver, espera, vamos a detenernos aquí un segundo porque esto necesita análisis. O sea, usar tarjetas gráficas como aval bancario. Pero, a ver, ¿acaso esto no es como hipotecar una casa construida con cubitos de hielo? ¡Qué buena metáfora! Es que lo digo porque sabemos perfectamente lo rápido que avanza la tecnología, ¿no? Un chip puntero carísimo comprado hoy, en un par de años va a ser completamente humillado por la siguiente generación. Bueno, el riesgo de los cubitos de hielo, como tú dices, es el gran terror de los fondos de inversión ahora mismo. Hay que entender que el entrenamiento de los grandes modelos de IA somete a estas tarjetas a un estrés brutal. Las queman. Claro, operan al límite constante. Eso es.
Según los datos que tenemos, la vida útil comercial de estas GPUs de altísimo rendimiento es cortísima, de apenas entre 1 y 8 años. Madre mía, qué poco. Y más cerca del 1 o los 2 años si quieres mantenerte en la vanguardia competitiva, que es de lo que se trata. Si conectamos esto con el panorama general, la situación es muy delicada. Algunos analistas financieros advierten seriamente de que podríamos estar incubando la mayor burbuja de infraestructura de la historia moderna. O sea, el miedo es que estén pidiendo miles de millones para construir hardware que va a quedar obsoleto antes de haber dado un solo euro de beneficio real. Exactamente. El concepto financiero es activos bloqueados, estructuras titánicas llenas de chatarra electrónica que no han llegado a rentabilizar la deuda inicial. Tela. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez preocupante, porque esa burbuja financiera, por muy abstracta que parezcan los ordenadores de los bancos, tiene un anclaje físico ineludible. Vaya que sí lo tiene. Toda esa deuda billonaria no está flotando en el aire. Se materializa en acero, en cables, en recursos y, sobre todo, en un impacto medioambiental masivo. Para que nuestra audiencia se haga una idea de la escala de la que hablamos, el centro de datos promedio destinado a la IA, el de tamaño medio, consume ahora mismo la energía de unos 100.000 hogares. Y eso hablando de la media. Los nuevos proyectos son otra liga. Claro, fíjate en el proyecto Rainier de Amazon, en Indiana. Hablamos de 11 millones de dólares, casi 500 hectáreas, o sea, unos 700 campos de fútbol llenos de servidores. ¿Y el consumo de eso es? El consumo proyectado es de 2,2 gilovatios. Eso es el equivalente directo a más de 1 millón de hogares. 1 millón de casas dedicadas solo a procesar datos en un único sitio. Es incomprensible casi. Y ojo, no podemos obviar el otro gran límite físico del que advertía el artículo, el agua. Ese es un temazo. Como decíamos antes con los monoplazas de Fórmula 1, ese calor extremo hay que moverlo de alguna forma. Y en la física tradicional, el vehículo más barato y eficiente para mover calor es el agua. En Estados Unidos, por ejemplo, el uso de agua por parte de los centros de datos pasó de unos 64.000 millones de litros en 2024 a una barbaridad de más de 300.000 millones previstos para 2028. Es que vacían ríos enteros. O sea, estamos hablando de decenas de miles de piscinas olímpicas cada año evaporadas única y exclusivamente para evitar que los chips se derritan. Y esto tiene unas consecuencias muy crudas a nivel local. En el caso del proyecto este de Amazon en Indiana, durante la construcción tuvieron que bombear agua subterránea a un ritmo tan bestial que actualmente hay una investigación oficial en marcha. Sí, lo de los pozos, ¿no? Exacto. Los pozos de agua de los residentes locales, los agricultores de la zona, literalmente se secaron, se quedaron sin agua. Y es que, a ver, aquí es donde asoma una ironía corporativa que a mí me parece fascinante. Supongo que te refieres a toda la narrativa de la sostenibilidad. Claro, a ver, llevamos años viendo a las grandes tecnológicas colgarse medallas verdes, presumiendo de sus objetivos de carbono cero, de ser 100% renovables, y sin embargo el documento subraya un dato demoledor. Hoy, el 40% de la energía de los centros de datos en Estados Unidos proviene directamente del gas natural. Sí, un combustible fósil de manual. Es que proyectos titánicos como Colossus, el superordenador de la empresa XAI o el proyecto Prometheus de Meta están construyendo sus propias plantas de gas fuera de la red general porque no les llega la electricidad normal. Es que es un retroceso ecológico sin paliativos. Empresas eléctricas enormes como Southern Company han admitido públicamente que han tenido que retrasar el cierre de centrales de carbón, centrales que ya prometieron desmantelar, solo para poder satisfacer el pico de demanda provocado por la inteligencia artificial. Madre mía, reviviendo el carbón para crear imágenes por ordenador. Y hay que añadir contexto a esto. No es un accidente. La propia Comisión Federal de Regulación de Energía en Estados Unidos, la FERC, permitió recientemente que los centros de datos se conectaran directamente a las plantas de generación. Y el problema de fondo aquí, el motivo por el que la IA rompe los esquemas de la red eléctrica, es su absoluta inflexibilidad. ¿Inflexibilidad? ¿A qué te refieres exactamente con eso? A ver, piensa en una fábrica de coches tradicional, o incluso en los servidores de Netflix. Si un día hay una ola de calor terrible y todo el mundo enciende el aire acondicionado, la fábrica puede parar unas horas para no saturar la red. O Netflix sabe que de madrugada la demanda baja muchísimo. Claro, hay picos y valles. Exacto. La demanda fluctúa. Pero entrenar un modelo gigantesco de inteligencia artificial es un proceso rígido y continuo que dura meses enteros. Los chips están operando al 100% de su capacidad día y noche. No puedes pausar a la inteligencia artificial a las 6 de la tarde,
para que la gente encienda el horno en su casa. O sea, es una demanda voraz e inamovible. Totalmente. De hecho, operadores de la red importantísimos como PJM Interconnection ya han emitido advertencias muy serias de posibles apagones generalizados si hay climas extremos, porque la red no da abasto para sostener este nivel basal tan alto. Y claro, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel social? Pues que cuando la ambición de las tecnológicas seca los pueblos o retrasa el cierre del carbón y pone la red eléctrica en jaque, pues inevitablemente el tema salta a la arena política y sobre todo al bolsillo de quien nos escucha. Claro, era cuestión de tiempo que llegara a la política. Y según las fuentes, la guerra institucional es total. Eso sí, para ser absolutamente imparciales con nuestro análisis y no tomar partido, nuestra labor aquí es exponer las diferentes posturas que detalla el artículo. Porque hay de todo. Sí, a nivel institucional, digamos desde el poder, hay un apoyo enorme, independientemente del color político. La administración de Joe Biden, por ejemplo, firmó una orden en enero de 2025 para priorizar el uso de terrenos federales para construir estos centros. Querían ganar la carrera tecnológica a toda costa. Exacto. Y meses después, la segunda administración de Donald Trump lanzó su plan de acción de IA apoyando fuertemente la construcción de toda esta infraestructura. De hecho, el secretario de Energía, Chris Wright, llegó a defender abiertamente la necesidad de reabrir plantas de carbón si eso asegura el liderazgo en IA. Vamos, que desde arriba hay prisa por construir. Pero la resistencia, tanto política como ciudadana, está siendo durísima. Senadores como Elizabeth Warren o Bernie Sanders están investigando activamente cómo todo este exceso está inflando la factura de la luz para la gente normal y ya han pedido una moratoria, que se pare de construir. Y no son solo los políticos, ¿eh? Que va, que va. Hay más de 230 grupos ecologistas, desde Greenpeace hasta organizaciones civiles como la NACAP, que se oponen en bloque a la construcción de estos monstruos en sus comunidades. Hablan del ruido insoportable de los ventiladores, del saqueo del agua. Es que esto plantea una pregunta importante sobre los daños colaterales y cómo afecta directamente a cualquier persona de a pie. Porque el impacto no es solo la factura de la luz, es la propia tecnología de consumo. Stargate, de OpenAI, que va a requerir tal cantidad de hardware que va a consumir casi el 40% de la producción mundial de chips de memoria DRAM. Para quien no controle la jerga, la memoria DRAM es básicamente la memoria a corto plazo de cualquier aparato. Es la mesa de trabajo donde tu móvil o tu portátil ponen los datos que usan en ese preciso instante. O sea, un solo proyecto de inteligencia artificial va a acaparar casi la mitad de las mesas de trabajo digitales de todo el planeta. Eso es. Y claro, para cualquiera que escuche esto, significa que el auge de la IA no es un tema abstracto, es pura oferta y demanda. Si OpenAI compra el 40% de la memoria, queda mucha menos para fabricar teléfonos móviles o tablets. ¿Y lo que escasea? Se vuelve carísimo. Exacto, sube de precio. La IA, de forma silenciosa e indirecta, ya está encareciendo tu próximo móvil y limitando el almacenamiento de los aparatos que usamos cada día. Es el choque inevitable entre la ambición del software y los límites de la física. O sea, el planeta tiene recursos finitos y estamos chocando contra ese muro de electricidad, agua y silicio. Lo cual, y aquí viene para mí la parte más alucinante, nos lleva a la última frontera de este análisis. A ver. Si en la Tierra ya no hay espacio, si la red eléctrica va a petar, si los vecinos protestan por el agua, ¿qué hacen las empresas más ricas del planeta? Mirar hacia las estrellas. Literalmente, el escape orbital. Mandar los centros de datos al espacio exterior. Suena a película de ciencia ficción de las malas, pero las fuentes documentan que empresas como SpaceX, Blue Origin, Nvidia y Google ya están en ello. Google, por ejemplo, tiene un proyecto llamado Suncatcher, diseñado para probar sus chips TPU en el espacio para el año 2027. Un detalle rápido aquí sobre los TPUs, porque antes hablamos mucho de las GPUs. Sí, por favor, aclaremos eso. Un TPU es una unidad de procesamiento tensorial. Básicamente es un chip propietario que Google diseñó desde cero única y exclusivamente para el aprendizaje automático. Las GPUs nacieron para los videojuegos y luego resultaron ser útiles para la IA. Pero los TPUs son nativos de la IA. Son el corazón de Google ahora mismo. Vale, de acuerdo. Pero, espera, porque aquí la intuición me dice que algo no cuadra con lo del espacio. Quieren montar centros de datos en órbita. Vale. Entiendo que en el espacio tienes energía solar ilimitada, no hay nubes, puedes tener sol 24 horas.
Sí, solucionas el tema eléctrico. Y dicen que la gran ventaja es el enfriamiento. Y ahí es donde me pierdo. Porque, a ver, el espacio exterior es un vacío total, no hay aire. Entonces, si tú sacas un servidor al espacio, no siente frío en el sentido tradicional, no hay una brisa helada que le quite el calor, porque sin aire no hay convección térmica. Exacto. Entonces, ¿cómo demonios enfrías un rack de servidores al rojo vivo a 60 kilovatios si no tienes ni aire ni toneladas de agua para refrigerar? Has dado exactamente en el clavo. Ese es el mayor quebradero de cabeza para la ingeniería aeroespacial ahora mismo. Como muy bien dices, sin aire para la convección, la física dicta que la única manera de deshacerte del calor en el vacío es mediante radiación térmica. O sea, emitir ese calor en forma de luz infrarroja hacia la oscuridad del espacio profundo. Pero, ¿eso es viable a esta escala industrial? Es un desafío absurdamente complejo. Obliga a equipar los satélites con unos paneles radiadores gigantescos de materiales avanzadísimos que le añaden muchísimo peso y coste al lanzamiento del cohete. Y todo esto mientras proteges unos chips súper delicados de la radiación directa del Sol y de posibles micrometeoritos. O sea, que el coste logístico debe ser, vamos, de infarto. Da la sensación de que en lugar de intentar hacer la inteligencia artificial un poco más eficiente a nivel de código aquí en la Tierra, prefieren quemar miles de millones construyendo cohetes. Pero lo fuerte es que no es teoría pura. No, no, ya hay resultados. Claro, en noviembre de 2025, el artículo documenta que una empresa llamada StarCloud, que tiene el respaldo de NVIDIA, lanzó un satélite con una GPU modelo H100 a bordo y lograron entrenar con éxito el primer modelo de lenguaje íntegramente fuera de nuestro planeta. Lo llamaron NanoGPT. Ya han abierto esa puerta. Y ese hito es clave, porque valida toda la inversión previa. Demuestra a los inversores que, a pesar de los retos tremendos de la radiación térmica y lo carísimo que es lanzar cohetes, el modelo de negocio orbital es viable para, digamos, escapar de las leyes y las limitaciones medioambientales de la Tierra. Es simplemente asombroso. Bueno, si hacemos una rápida recapitulación de todo este viaje, porque ha sido intenso, hemos empezado hablando de una nubecita etérea y nos hemos chocado de bruces con una maquinaria industrial pesadísima. Hemos visto cómo la simple necesidad matemática de procesar en paralelo ha obligado a demoler edificios para meter estos superservidores que consumen como ciudades enteras. Hemos analizado un mercado financiero súper agresivo, usando tarjetas gráficas con una fecha de caducidad de apenas un par de años como si fueran oro para pedir créditos. Una burbuja de manual, ¿sí? Hemos comprobado cómo esta demanda incesante deja pozos secos en Indiana, resucita centrales de carbón y encima encarece la memoria de los móviles que compramos. Y como gran colofón, la huida hacia las estrellas, lanzando ordenadores al vacío espacial para mantener viva esta carrera. Es que es la redefinición física de nuestro siglo. O sea, todo ese entramado de acero, de deuda billonaria, de agua evaporada y emisiones, está trabajando a máxima potencia en este preciso segundo. Así que, de verdad, la próxima vez que cualquiera que nos escuche abra una de estas aplicaciones de IA y reciba una respuesta brillante o una foto perfecta en un par de milisegundos, pensemos en esto. Esa inmediatez tan cómoda descansa sobre una infraestructura vasta, pesada y extremadamente hambrienta. La IA no es que no flote, es que pesa toneladas y compite con nuestras propias ciudades por el agua y la energía. Flotando en el aire para nuestra audiencia. A ver, si la industria entera está inyectando literalmente billones de dólares en construir todas estas macrofábricas a toda prisa, y a la vez sabemos que el corazón técnico de estos centros, esas famosas tarjetas gráficas, sufren tanto estrés que se queman y quedan obsoletas en apenas 3 a 8 años, ¿qué va a pasar con esa colosal montaña de basura electrónica altamente tóxica que se nos va a acumular en la próxima década? ¿Serán estos inmensos edificios vacíos los esqueletos industriales inútiles de mañana? Ahí lo dejamos para que cada cual le dé una vuelta. En la década de los 30, miles de personas comenzaron a peregrinar hacia un majestuoso volcán en el norte de California. Y, a ver, no era para hacer senderismo precisamente. Ya, desde luego que no. Iban con un propósito bastante más asombroso. Totalmente. Iban para adorar a seres inmortales.
Unos seres que supuestamente vestían con unas túnicas blancas impolutas, rodeados de joyas preciosas, y que, atención a esto, vivían en una red de túneles secretos justo bajo la montaña. Es que suena a no sé, al argumento de una novela de fantasía de estas épicas, ¿verdad? Sí, sí, o sea, tal cual. Pero fíjate que la parte verdaderamente inverosímil de toda esta historia no son los seres inmortales en sí. La locura es que estos seres fueron inventados casi por puro accidente por un sobrio científico victoriano. Exacto, un científico que en el fondo lo único que intentaba hacer era explicar por qué unos pequeños primates peludos vivían en la isla de Madagascar. Es que es alucinante. Para quienes nos escuchan hoy, el tema central de esta exploración detallada es Lemuria. Nuestra fuente para este análisis a fondo es un artículo muy exhaustivo de Wikipedia sobre este continente hipotético. Que es una mina de información, la verdad. Una pasada. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo un concepto nacido de la biogeografía victoriana, que luego la geología moderna descartó por completo, pues, a ver, se negó a morir. O sea, mutó. Pasó de ser ciencia a ser el místico hogar de los ancestros humanos. Y luego, claro, se convirtió en una herramienta súper útil para reescribir la historia a nivel nacionalista y colonial. A acabar, como decíamos al principio, siendo el centro de una red de cultos en California. Así que prometemos a nuestra audiencia un viaje bastante asombroso, donde la ciencia y el mito van a colisionar, pero sin agobiar con demasiados datos de golpe. Vamos a ir paso a paso, sí. Eso es. Bueno, vamos a desgranar esto. Y yo creo que el único punto de partida lógico es el año 1864. El año de Philip Sclater. Ese mismo. Un zoólogo que se enfrentaba a un misterio evolutivo que traía de cabeza a toda la comunidad científica de la época. A ver, Sclater era un biólogo muy respetado, ¿vale? Y en ese año publicó un trabajo clave, Los mamíferos de Madagascar. El hombre estaba analizando el registro fósil y las especies vivas y de repente se topó con un enigma logístico brutal. El tema de la distribución espacial, ¿no? Exacto. Se dio cuenta de que existían fósiles de lémures y de otros primates muy parecidos en la isla de Madagascar y también en el subcontinente indio. Hasta ahí, todo bien. Claro, hasta ahí normal. Pero el problema insalvable para los biólogos victorianos, era que no había ni un solo rastro, cero, de estos animales en todo el inmenso territorio que hay en medio. O sea, no estaban en el continente africano ni en Oriente Medio. Claro. Y eso es una pesadilla si intentas trazar un mapa evolutivo. O sea, para quien sintoniza hay que recordar que estamos justo en la época post-Darwin. Sí, el darwinismo acababa de aterrizar, por así decirlo. Eso es. Los científicos ya aceptaban que las especies evolucionan y se difunden desde un punto de origen. Pero, a ver, si un animal no vuela y no nada océanos inmensos y encima no deja rastros en la Tierra intermedia, Las matemáticas ahí no cuadran en absoluto. ¿no cuadran? Entonces Sclater tomó, digamos, la única salida que le pareció lógica en su época. Dijo, vale, pues en un pasado remoto existió un continente gigantesco que conectaba Madagascar y la India. Una tierra ininterrumpida que luego se fracturó y se hundió en el Océano Índico. Y como el misterio venía de los lémures, pues bautizó a ese continente hundido como Lemuria. Y lo fascinante aquí es que Sclater no estaba loco, ¿eh? No estaba proponiendo una teoría conspirativa ni nada parecido. Ya, que hoy no suena a locura, pero entonces... Entonces era lo más normal del mundo. Inventar continentes perdidos o los llamados puentes terrestres era el procedimiento estándar, la herramienta de trabajo por excelencia. Hay que entender que operaban en un vacío geológico total. Claro, la tectónica de placas ni se imaginaba. Ni por asomo. Fíjate que un par de décadas antes, Etienne Geoffroy Sayler ya había insinuado algo parecido, una masa continental sur para explicar ciertas rarezas de especies. Y los geólogos hacían exactamente lo mismo. Ah, sí. También se inventaban continentes. Sí, sí. Veían rocas iguales a ambos lados del Atlántico y decían, pues aquí hubo un continente que se ha hundido. De hecho, Melchior Neumayer, en 1886, publicó un mapa sistemático enorme, lleno de estos supuestos continentes puente. ¡Qué barbaridad! A ver, la analogía que me viene a la cabeza es como, imagínate a un arquitecto que no tiene los planos de un edificio y ve dos balcones idénticos en dos torres separadas por un río que no se puede cruzar. Ajá, me gusta la imagen. Como la idea de que las torres en sí mismas se muevan es impensable para él, pues la única forma de explicar cómo pasaron los constructores de una a otra es dibujar un puente colapsado en medio. Exactamente.
Pero claro, la geología del siglo XX llega con un giro maravilloso. Resulta que Sclater tenía razón en parte. Esas tierras sí que estuvieron conectadas. Pero se equivocó de pleno en el cómo. Totalmente. Madagascar y la India estuvieron unidas, sí, pero no por un puente temporal que se hundió. Formaban parte de un supercontinente real llamado Gondwana y de una masa más concreta que llamamos Mauritia. El error victoriano era pensar en vertical. O sea, pensar que la tierra firme hace pfuf y se hunde hacia el fondo del mar como si fuera una piedra. Eso es. Y luego descubrimos que el movimiento es, en realidad, horizontal. Y ahí es donde entra Alfred Wegener, ¿verdad? En 1912. Exacto. Wegener lanza la idea de la deriva continental. Dice algo que sonaba loquísimo entonces. Oye, que los continentes no se hunden, que flotan y se separan. Y aunque costó lo suyo, en los años 60 la tectónica de placas ya demostró cómo los continentes realmente se mueven por la corteza terrestre. Así que la India y Madagascar simplemente se separaron muy, muy despacio. No hubo hundimientos dramáticos. Aunque hay que hacer un apunte aquí, que es muy curioso. Los continentes hundidos sí existen. ¿En serio? Sí, sí. La ciencia moderna ha encontrado masas sumergidas reales, como Sielandia, ahí cerca de Nueva Zelanda, o la meseta de Kerguelen en el Índico. Pero vamos, que ninguno de estos sirvió jamás como puente para los famosos lémures de Sclater. Ya, claro. O sea que científicamente el concepto de Lemuria quedó fulminado. Completamente obsoleto. Y a ver, este debería haber sido el final del cuento, ¿no? Una notita a pie de página sobre teorías viejas. Pero la idea de Lemuria, en vez de desaparecer, se escapa de la ciencia y se mete de lleno en la antropología mística. Un salto mortal hacia lo esotérico, sí. Y el culpable de abrir esa puerta fue otro científico, Ernst Haeckel. Allá por 1870, Haeckel era un taxónomo muy pro-Darwin que tenía, digamos, un problema de relaciones públicas con la evolución. El famoso problema de los eslabones perdidos. Exacto. Los fósiles que conectarían a los simios con nosotros, los humanos, pues no aparecían. Y, claro, Haeckel vio la teoría de Sclater y pensó, uy, esto me viene de perlas. Y Way sugiere que la cuna de la humanidad, el sitio donde evolucionaron esos primeros eslabones, no era África ni Asia, era Lemuria. Es que es de traca. O sea, es una jugada maestra, por así decirlo. Si el origen de la humanidad se ha hundido bajo el océano, pues oye, es normal que no encontremos los fósiles. Claro, están bajo miles de metros de agua fuera del alcance de los arqueólogos. ¿Problema resuelto? Totalmente. Y ese fue el puente de plata para que el misticismo secuestrara la idea. Porque entonces aparece Elena Blavatsky, a finales del siglo XIX, que fundó la teosofía. Una figura clave en todo esto. Muy clave. Blavatsky coge esta teoría geográfica de los lémures, de Haeckel y Sclater, y la convierte en teología pura y dura. Pone a Lemuria en el centro de su doctrina esotérica, como la patria original de los antepasados humanos. Y lo mejor es cómo los llama. Sí, sí. Sin ningún tipo de pudor los llama los lémures. Un autor llamado James Churchward lo cogió y lo rebautizó como Mu. Que, por cierto, Mu es un término que le robó a otro escritor, a Augustus Le Plongeon, que lo usaba para la Atlántida, ¿no? Sí, se prestaban los nombres y los continentes con una facilidad pasmosa. Y Churchward montó un imperio editorial, libros como El continente perdido de Mu, Los hijos de Mu. Todo esto luego lo documentó L. Sprague de Camp en su libro Los Continents, en los años 50. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, detengámonos a pensar en lo absurdo del salto conceptual. Es abismal. Vamos con un paper académico súper aburrido sobre por qué hay monos en una isla. Y terminamos en una religión con antepasados místicos y sabiduría celestial. Para quien nos escucha, imaginen que hoy en día, no sé, alguien lee un estudio genético sobre moscas de la fruta en España. Vale, ¿te sigo? Y basándose solo en ese artículo de las moscas, va y funda una religión mundial adorando a moscas mágicas ancestrales que tienen el secreto del universo. Ya, visto así, suena a locura total. Es que no tiene sentido racional. No, racional no. Pero si conectamos esto con el panorama general, desde el punto de vista humano, tiene todo el sentido del mundo. ¿Tú crees? Sí, a ver, las personas necesitamos respuestas grandiosas. La ciencia, con cosas como la tectónica de placas, daba explicaciones muy frías, muy impersonales. Las rocas se mueven y ya está. Y eso deja un vacío narrativo tremendo. Ya, claro. La ciencia no te dice por qué existes. Exacto. Y Lemuria ofrecía el arquetipo perfecto del paraíso perdido.
pero con un barniz como de ciencia moderna. Prometía que venimos de un lugar místico, con conocimientos ancestrales elevados, y no que somos pues un simple accidente de la biología. Y como ya se había convertido en un lienzo en blanco, una especie de comodín, porque la ciencia la había descartado, pues empezó a usarse para fines muy terrenales y políticos. Y tanto. Aquí pasamos del espíritu a la geopolítica. Total. Porque pasamos a hablar de la ansiedad colonial. Y creo que el caso de Australia ilustra esto a la perfección. Es que lo de Australia es de manual. Blavatsky, en sus libros, soltó que Australia era un pedazo que había sobrevivido de la antigua Lemuria. Ajá. Y fue más allá. Dijo que los aborígenes australianos y los tasmanos eran los restos evolutivos de aquellos lémures originarios, o más bien, razas que se habían degradado al mezclarse con animales. Que, vamos, es un racismo pseudocientífico de libro, típico de la era colonial. Pero lo fuerte es ver cómo la cultura blanca de Australia se apropió de esta locura. Es que en la década de 1890 y principios del siglo XX hubo un boom de literatura popular en Australia abrazando todo esto. Sí, nombres como Rosa Campbell Pratt, que lo metió en sus memorias, o el poeta Bernard O'Dowd. Incluso novelistas como John David Hennessy o George Firth Scott, que se dedicaron a escribir sobre civilizaciones perdidas bajo Australia. Y no era solo entretenimiento, ¿eh? Cumplía una función social muy oscura. Sociólogos como Robert Dixon y A.L. McCann han estudiado esto a fondo. Estos mitos de razas perdidas nacen de una crisis de ansiedad de los colonos blancos. Claro, al ir perdiendo su identidad británica por vivir allí, necesitaban sentirse arraigados. Exacto, querían un linaje mítico propio, y sobre todo les servía para no tener que mirar a la cara el exterminio de los verdaderos indígenas. O sea, proyectan sobre el continente hundido lo que necesitan. Te inventas que los colonos blancos son los herederos espirituales de una Lemuria antigua, y así reclamas la tierra sin sentir culpa colonial. Un autoengaño psicológico a gran escala. Y encima usas la pseudoarqueología para justificarte. Y ojo, que no fueron los únicos. En el sur de la India hicieron algo parecido pero por otros motivos. Ah, el nacionalismo tamil. Esto también tiene tela. Mucha tela. Tienen una leyenda antigua de la literatura tamil clásica sobre un territorio llamado Kumari Kandam. Un comentarista muy antiguo, Adyar Kunalar, hablaba de unas tierras inmensas entre dos ríos que el océano se tragó. Y entonces llegan los escritores modernos como Devanea Pavanar y dicen, oye, pues esta Kumari Kandam es Lemuria. Tal cual. Fusionaron su literatura clásica con la pseudoarqueología europea de Sclater y dijeron que esa tierra conectaba la India, Madagascar y Australia y que fue la cuna indiscutible de toda la civilización humana. Y del idioma tamil, claro. Por supuesto. Volvemos al comodín. Si vinculas tu cultura a un supercontinente originario, te blindas frente a otras culturas. Te pones por encima de los colonizadores o de regiones vecinas diciendo, nosotros somos la fuente original de la humanidad. Y a la porra la geología, lo importante es la necesidad política y emocional del presente, no lo que digan las rocas. Es increíble. Pero, si esto fue para justificar el pasado, el siguiente paso ya es, bueno, delirante, porque lo usaron para crear una utopía física en el presente. ¿Nos vamos a California? Nos vamos al Monte Shasta, el epicentro de la locura. Aquí entra en escena Frederick Spencer Oliver. Que publicó un libro en 1894, A Dweller on Two Planets, o Un habitante de dos planetas. Sí, y este ocultista se saca de la manga un giro argumental brillante. Dice, oye, que el cataclismo no mató a todos los lémures, unos pocos sobrevivieron. Y en vez de irse a cualquier sitio, se mudaron al norte de California. Y construyeron una ciudad subterránea espectacular bajo el monte Shasta, la ciudad de la luz, o Telos, como la llaman. Y las descripciones de Oliver son, vamos, para alquilar balcones. Son de una opulencia increíble. Porque no te describe a unos pobrecitos viviendo en cuevas sucias. No. Túneles alfombrados con pieles carísimas. Paredes brillantes por las joyas incrustadas. Y seres inmortales paseando con túnicas blancas por la ladera de la montaña. Y este libro plantó una semilla, ¿eh? Porque en los años 30 esto explotó. Harvey y Spencer Lewis, usando un seudónimo rarísimo, Wizard Spenle Cerve, escribió un bestseller que convirtió al Monte Shasta en la meca espiritual de América. Pero el que rizó el rizo fue Guy Warren Ballard. Ah, Ballard, ese fue el punto de inflexión.
Ballard, que firmaba como Godfrey Ray King, va y dice en su libro Unveiled Mysteries que se fue a dar una vuelta por el monte Shasta y ¡pam!, se encontró físicamente con un ser elevadísimo llamado Saint Germain. Y claro, él se postula como el profeta que canaliza todo esto. Y así funda el movimiento I Am, Yo Soy. Que fue la madre de todas las organizaciones New Age que vinieron después. Es que hoy en día esto sigue vivísimo. Grupos como los Maestros Ascendidos, la Gran Hermandad Blanca, The Bridge to Freedom, Crayon, todos siguen a tope con las energías sagradas del Monte Shasta y los seres subterráneos. Y hacen peregrinajes, como el Rainbow Gathering de agosto o unos desfiles que, la verdad, parecen obras de teatro de Broadway financiados por la Fundación Saint Germain, el I Am Come, que básicamente celebra a Jesús en California. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo funcionan estos grupos, porque si te fijas, son un cóctel sincrético impresionante. Sí, cogen de todo un poco, ¿no? Totalmente. Un poco de cristianismo, budismo, taoísmo, cosas de los nativos americanos, pero pasan una especie de filtro de positividad tóxica. Eliminan absolutamente todo lo que suene a sufrimiento, sacrificio o dolor moral. Ya. O sea, la Fundación Saint Germain habla de Jesús, pero jamás menciona la crucifixión. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, detengámonos un momento en este trayecto. Tenemos a un Jesús sin cruz. Tenemos sabiduría que no hay que estudiar porque te la regalan unos inmortales mágicos. Y todo envuelto en joyas preciosas. Es teología del bienestar en estado puro. Es una religión a prueba de balas contra la ansiedad. Y todo, absolutamente todo este castillo de naipes está construido sobre un continente que Sclater se inventó porque no sabía explicar por qué había monos en Madagascar. O sea, narrativamente es el mayor teléfono escacharrado de la historia. Es fascinante. Pero psicológicamente es un triunfo humano espectacular. Demuestra que necesitamos desesperadamente encontrar lo sagrado en nuestro entorno. La ciencia nos dio un mundo de rocas mecánicas flotando y nosotros reciclamos un error de biogeografía para montarnos un balneario emocional y espiritual. Y creo que ese es el gran resumen que nuestra audiencia puede llevarse de esta inmensa cantidad de datos de hoy. Hemos visto como una hipótesis victoriana, que era ciencia honesta, aunque errónea, en lugar de quedarse en un cajón, resucitó una y otra vez. Y para cosas muy diferentes. Exacto. Fue paraíso teosófico, luego fue excusa colonial en Australia, luego herramienta nacionalista en la India y finalmente la Meca New Age enjollada de California. Lo que nos enseña que el poder de un mito nunca es la verdad histórica que tenga detrás. Su supervivencia depende de si es útil emocional o políticamente para la gente que lo abraza. Si un mito calma tus miedos o justifica tu poder, da igual cuántas pruebas científicas haya en contra, va a sobrevivir. Claro. Eso nos exige ser muchísimo más críticos, no solo con lo que leemos, sino con qué carencia nuestra está llenando esa información. Si una narrativa suena exactamente a lo que deseamos escuchar, ahí es cuando hay que encender las alarmas. 100% de acuerdo. Pues para cerrar, nos gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea para darle unas cuantas vueltas. Si un simple fallo al intentar ubicar a unos monos en el siglo XIX ha generado religiones, utopías y túneles de joyas, pensando en todas las teorías científicas que hoy en día la comunidad académica está descartando porque son incorrectas, ¿cuál de los errores científicos actuales esconderá ese germen psicológico que lo convertirá en el gran mito sagrado y la religión intocable del siglo XXII? Es una reflexión muy potente, la verdad. Hay ficciones que la humanidad jamás va a dejar ir. Absolutamente. Hasta la próxima inmersión.